Usted en una entrevista con El Mostrador habló de populismo y de cómo en la carrera por los consejeros se había tomado el tema de la seguridad de alguna forma la carrera cuando en rigor el proyecto de constitución no tiene nada que ver con seguridad pública directamente. Sí. Me gustaría profundizar respecto a aquello porque creo que también da respuesta al fenómeno de cómo se exacerba el tema de la inseguridad. Lo que pasa es que hay momentos, ¿no? Hay momentos cuando uno ve esa campaña es finalmente una campaña de seguridad, parecía una campaña municipal o una campaña parlamentaria. Y por lo tanto perdió profundidad la discusión de un debate constitucional. Entonces, el punto ahí que es lo siguiente, uno decir, sí, lo que pasa es que cuando hablamos de constitución estamos hablando para las próximas décadas. Entonces hablamos del largo plazo. Y para esto yo quiero citar al senador Coloma, porque yo estuve en un seminario con él, y permítame unos minutos. El senador Coloma, a propósito de unas encuestas que ellos elaboraron, ¿Ya? yo entiendo que en la banca de la UDI, hicieron un estudio qué es lo que las personas entendían por largo plazo. Y es bien notable porque, claro, para usted, para mí, uno debería decir largo plazo será, no sé, 10 años, 5 años. En resumen, de acuerdo a los datos que ellos levantaron, el largo plazo para las personas son 90 días. 90 días de largo Okay. plazo. Mira. Si el largo plazo para las personas es 90 días, es que el largo plazo está imbuido de la contingencia. Claro. Entonces, el desafío principal que enfrenta los responsables, quienes participan del debate público, es saber administrar esa ansiedad Sí. con lo que es genuinamente el largo plazo. Porque cuando eso no sucede, lo que tenemos es un problema como lo tenemos cárceles hoy día. Sí, sí. Es que ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque esta semana veíamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien además en Chile tiene, según la academia, un 78% de evaluación positiva, celebrar que llevaban un año sin homicidio y un hombre altamente popular, ¿cierto? A partir de prácticas que se riñen perfectamente con los derechos humanos. ¿No estamos tomando una senda en ese camino en Chile? La diferencia, Chile tiene ciertos activos que a veces como que no valoramos suficientemente. A ver. Y una de las fortalezas que tiene el sistema chileno es su fortaleza institucional. Tiene riesgos, por cierto. El problema central, y por qué determinados autoritarismos priman y por qué en determinados momentos determinados populismos permean, es cuando tengo instituciones relativamente débiles, ¿no? Es posible que un sistema pueda soportar una ola populista así en la medida que sus instituciones sean fuertes. Y esas instituciones son fuertes en la medida que no claudican de su objetivo central, Claro. de que tienen claridad de que su consistencia en el largo plazo, que su lealtad es con el mandato específico que tienen que desarrollar y no con la pretensión individual de quien lo desempeña en el fondo. Y esa es una de las fortalezas del caso chileno. Y la segunda es que sus índices de corrupción son bajos, pero eso no significa que no estemos sujetos a riesgo. Sí. Y por lo tanto, no solo la agenda anticorrupción, que es una agenda que Chile tiene desde finales de los 90, sino que la manera en que los organismos administrativos que están, y estatales que están involucrados en la lucha contra la corrupción, la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, convergen en ser implacables en eso. Claro. Mira, ¿sabes qué? Según el Consejo de Defensa del Estado, en Chile se están investigando por corrupción el 51% de los municipios del país. ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado? ¿Dónde está? ¿Qué tan profunda es la erupción del crimen organizado o de la corrupción en nuestras instituciones? Usted ha señalado que para que exista crimen organizado debe haber corrupción. Es una condición para que se pueda expandir la corrupción. Pero yo creo que hay que tener cuidado con igualar corrupción con crimen organizado. ¿Ya? El fenómeno de la corrupción es mucho más amplio. Sí. El fenómeno de la corrupción es no solo apropiación indebida de los fondos, no solo es el cohecho o el soborno, también es ocupar los dineros públicos para fines distintos. Nosotros tenemos una legislación y unas regulaciones de probidad bien estrictas. ¿Okay? En Chile, no hacer una licitación pública una infracción a la probidad. En Chile, destinar plata para un fin distinto, aunque sea público, puede ser delito. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? Porque una cantidad importante de los municipios no solo está investigado por hechos que están vinculados a corrupción, que tienen que ver con todo este tipo de situaciones, Sí. que son muy amplias. Hay un segundo dato que es relevante. La mayoría de los juicios de cuentas que lleva la Contraloría
son contra municipalidades. Mire. Y eso revela dos cosas. O usted tiene municipios muy corruptos, que podría ser una hipótesis, que es algo simplista, creo yo. Y la segunda es que los municipios tienen un problema de capacidades instaladas. Es decir, son instituciones muy asimétricas, algunas que efectivamente cometen delitos y otras las que hay, que no tienen recursos humanos adecuados. Por lo tanto, la probabilidad de cometer errores, los errores en la administración son ilegalidades. Esas son infracciones a la probidad y en la mayoría de las ocasiones son problemas de corrupción. Este es el mecanismo en que lo trata el sistema chileno. Hago esa distinción porque crimen organizado, porque cuando hablamos de crimen organizado Sí, estamos claro. hablando de un tipo de organización que casi tiene una estructura empresarial, Sí, sí. donde hay una matriz y luego tiene giros hacia abajo, ¿no? Entonces tendrá droga, armas, trata de personas, etc.